Hacia arriba Jerusalén y hacia abajo está Jericó. Por el camino algo terrible sucedió. Hacia arriba Jerusalén y hacia abajo está Jericó. Por el camino algo terrible sucedió. Casi medio muerto y sin saber a dónde ir. Perdí la esperanza de sobrevivir. Pagué consecuencia de desobediencia. Un sacerdote pudo verme, si lo sé. Qué suerte la mía, pues me ayudaría. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Qué pasó? Él se fue. ¿Qué pasó? No lo sé. Su religión no la puedo comprender. Un levita cruzó, me rodeó y me analizó. Casi, casi me ayudó. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Qué pasó? Él se fue. ¿Qué pasó? No lo sé. Su religión no la puedo comprender. Más tarde una mano me tomó y me levantó. Ungió mis heridas y me vendó. ¿Quién será? No lo sé. Su amistad él mostró. ¿Quién será? No lo sé. A un samaritano alguien vio. ¿Quién será? No lo sé. Su amistad él mostró. ¿Quién será? No lo sé. Así como él quiero ser yo. ¿Quién será? No lo sé. Su amistad él mostró. ¿Quién será? No lo sé. Así como él quiero ser yo. ¿Quién será? No lo sé. Su amistad le mostró. ¿Quién será? No lo sé. Así como él quiero ser yo. Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a la lección divina de este día. Qué hermoso que en esta semana de la palabra el Señor nos permite encontrarnos durante estas 4 noches para orar con Jesús palabra. La parábola que vamos a meditar y a profundizar y a hacer oración es la del buen samaritano. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 10 del versículo del 25 al 37. Es bueno darle la bienvenida a todos, queridos hermanos, recordarles que pueden compartir la publicación de esta lección para llegar a más hermanos. Estamos en la semana de la palabra, la hemos iniciado el día domingo
y la finalizamos pues este domingo, ya próximo a la fiesta de San Jerónimo, doctor de la Iglesia. Gracias a todos ustedes que se unen, que Jesús palabra sea siempre luz para nuestros pasos y que nos vaya enseñando sobre todo a ir moldeando nuestro corazón. Es importante en este momento, hermano, tener en sus manos la palabra de Dios. Todos los que estamos participando debemos de tener la Biblia abierta en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, del versículo del 25 al 37. Les doy un momento para que busquen en su Biblia San Lucas, capítulo 10, del versículo del 25 al 37. Bueno, espero que ya todos lo tengamos listo para poder iniciar la lección divina de esta noche. Vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no atrevemos a pedirte. Todo esto te lo pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les invito ahora a que digamos todos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo que el texto bíblico que vamos hoy a realizar esta lección es capítulo 10 de San Lucas, del versículo del 25 al 37. Leemos el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del versículo del 25 al 37. Se levantó un legista y dijo, para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo entonces, has respondido bien, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió,
bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y lo montó luego sobre su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: cuida de él. Si gasta algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo de aquel que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le invito, hermanos, ahora a leer de nuevo el texto para que nos quedemos con una frase, con una palabra que nos interpele al iniciar hoy, en esta noche, esta lección divina. Yo quiero ayudarle y voy a volver a leer el texto, pero ahora de manera todavía más detenida. Recordemos lo importante de la lección, no es una charla, esto no es una conferencia, estamos orando con la palabra. Por eso el sacerdote debe tener mucho cuidado, porque no estamos predicando, estamos orando con Jesús, palabra. Así que con su Biblia entre sus manos, puesta tal vez en sus piernas o sobre una mesita, volvamos a leer. Voy a volver a leer el texto, ahora de manera todavía más detenida, para que la palabra de Dios pueda entrar en nuestro oído y en nuestro corazón. Se levantó un legista y dijo para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces: bien, has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarse de todo lo que tenía, le dio una paliza. Se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio, dio un rodeo, pero se fue. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ella aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: cuida de él, si gasta algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 fue prójimo
con el que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: vete y haz tú lo mismo. Ya hemos leído, queridos hermanos, por segunda vez el texto. Yo les quiero pedir, porque lo hermoso de estas noches de lección es que podemos, desde la palabra, orar. A mí me gustaría que ahí en los comentarios, porque creo que todos estamos viviendo esta lección, que pongamos, que escribamos esa frase, esa palabra que en estos versículos del 25 hasta el 37 que hemos proclamado, le llamó la atención, porque esta es la práctica de la lección, de que la palabra de Dios vaya abriéndose camino y que así nazca de nosotros e impulse una oración. Yo les invito que ahí en los comentarios, ya hemos leído el texto, pongamos la frase que tal vez es la que más se identifica en un primer momento hoy nuestra vida, esta noche, con este texto, con esto que es palabra de Dios. Reflexión. El Evangelio de hoy nos presenta esta parábola del buen samaritano. Meditar una parábola es lo mismo que profundizar en la vida para descubrir en ella los llamados de Dios. Al descubrir el largo viaje de Jesús hacia Jerusalén, Lucas 9:51 hasta el capítulo 19, versículo 28, Lucas ayuda a las comunidades a comprender mejor en qué consiste la buena nueva del reino. Lo hace presentando a personas que vienen a hablar con Jesús y le plantean preguntas. Eran preguntas reales de la gente del tiempo de Jesús y eran también preguntas reales de las comunidades del tiempo de Lucas. Así, en el Evangelio de hoy, un doctor de la ley pregunta: ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? La respuesta tanto del doctor como de Jesús ayuda a comprender mejor el objetivo de la ley de Dios. Comencemos. Lucas capítulo 10, versículos 25 y 26. Decía: ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Un doctor conocedor de la ley quiere provocar la pregunta: ¿qué he de hacer para tener en heredad vida eterna? El doctor piensa que tiene que hacer algo para poder heredar. Él quiere garantizarse la herencia por su propio esfuerzo. Pero una herencia no se merece. Escuchen esto, hermanos. Una herencia no se merece. La herencia la recibimos por ser hijo o hija. Así pues, ya no eres esclavo, sino hijo, y tuya es la herencia por gracia de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Como hijos e hijas no podemos hacer nada para merecer la herencia, pero ojo, sí podemos perderla. Versículos 27 y 28. La respuesta del doctor, Jesús la responde con una nueva pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Jesús responde al doctor de la ley con una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? El doctor responde correctamente, juntando dos frases de la ley. Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La frase viene del libro del Deuteronomio,
capítulo 6, versículo 5. Y del Levítico, capítulo 19, versículo 18. Jesús aprueba la respuesta y dice, haz esto y vivirás. Lo importante, lo principal, es amar a Dios. Pero Dios viene hasta mí. En el prójimo. El prójimo es la revelación de Dios para conmigo. Miren ustedes hoy qué importante esto. El prójimo es la revelación de Dios para conmigo. Mi prójimo es la revelación de Dios para conmigo. Por esto he de amar también a mi prójimo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza y con todo mi entendimiento. Versículo 29. ¿Y quién es mi prójimo? Queriendo justificarse, el doctor pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Él quiere saber para él en qué prójimo Dios viene hasta mí. Es decir, ¿cuál es la persona humana prójima a mí que es revelación de Dios para mí? Para los judíos, la expresión prójimo iba ligada al clan. Aquel que no pertenecía al clan no era prójimo. Según el Deuteronomio, podían explotar al extranjero, pero no al prójimo. Deuteronomio capítulo 15 del versículo del 1 al 3. La proximidad se basaba en lazos de raza y de sangre. Jesús tiene otra forma de ver que expresa en la parábola del buen samaritano, que es la que estamos orando con ella, estudiándolo un poco. Versículo del 30 al 36. Versículo 30. El asalto por el camino de Jerusalén hasta Jericó. Entre Jerusalén y Jericó se encuentra el desierto de Judá, refugio de revoltosos, marginados y asaltantes. Jesús cuenta un caso real que debe haber ocurrido muchas veces. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Versículos 31 y 32. Pasaba un sacerdote, pasa un levita y casualmente pasa un sacerdote y acto seguido un levita. Son funcionarios del templo, tanto el sacerdote y el levita, de la religión oficial. Los dos vieron al hombre asaltado, pero pasaron delante, pero porque no hicieron nada. Jesús no lo dice, deja que nosotros supongamos o nos identifiquemos, que nos sentimos identificados. Pasó por delante, tiene que haber ocurrido varias veces, tanto en tiempo de Jesús como en tiempo de Lucas. Hoy también acontece. Una persona de iglesia pasa cerca de un hombre sin darle ayuda. Puede que el sacerdote y el levita tengan una justificación. No es mi prójimo. O él es impuro. Y si lo toco, yo también quedo impuro. Y hoy, si ayudo, pierdo la misa del domingo y peco mortalmente. Versículos 33 y 35. Pasa un samaritano. Enseguida llega un samaritano que estaba de viaje, ve, es movido a compasión, se acerca, cuida la llaga, le monta sobre su propia cabalgadura, lo lleva a una hospedería, da al dueño de la hospedería 2 denarios, el sueldo de 2 días, diciendo, cuida de él, el sueldo de 2 días. Y si gasta algo más, te lo pagaré cuando regrese. Esta es la acción concreta
y eficaz. Es la acción progresiva, llevar, ver, moverse a compasión, acercarse y salir para la acción. La parábola dice, un samaritano que estaba de viaje. Recordemos, Jesús también iba de viaje hacia Jerusalén. Jesús es el buen samaritano. Las comunidades deben ser el buen samaritano. Tú, yo, debemos de ser el buen samaritano porque vamos de viaje, vamos en camino, pero no podemos ser indiferentes ante lo que sucede en nuestro entorno. Versículos 36 y 37. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en mano de salteadores? Él dijo, contestó el doctor ante la pregunta de Jesús, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, vete y haz tú lo mismo. Al comienzo el doctor había preguntado, ¿quién es mi prójimo? Por detrás de la pregunta estaba la preocupación consigo mismo. Él quería saber a quién Dios me manda amar para que yo pueda tener paz en mi conciencia y decir, hice todo lo que Dios me pide. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de salteadores? La condición de prójimo, escuchen hermanos, la condición del prójimo no depende de raza, del parentesco, de la simpatía, de la cercanía o de la religión. La humanidad no está dividida en prójimo y no prójimo. Para que tú sepas quién es tu prójimo, esto depende de que tú llegues, veas, te muevas en compasión y te acerques. Si tú te aproximas, te acercas, el otro será tu prójimo. Depende de ti y no del otro. Miren ustedes hoy, en esta noche, cómo el Señor ilumina todo nuestro cristianismo. El prójimo es a quien tú te acercas, lo miras, te mueve en compasión y te acerca. El otro será tu prójimo, depende de ti y no del otro. Jesús invierte todo y quita la seguridad que la observancia de la ley le podía dar al doctor. Detengámonos en algo muy importante. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos, o la palabra samaritano, viene de Samaria, capital del reino de Israel en el norte. Después de la muerte de Salomón, en el 931 a.C., las 10 tribus del norte se separaron del reino de Judá en el sur y formaron un reino independiente. Esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 12, en los primeros 33 versículos, en el Antiguo Testamento. El reino del norte sobrevivió unos 200 años. En el 722, su territorio fue invadido por Asiria. Gran parte de su población fue deportada. Segunda de Reyes, capítulo 17, del versículo del 5 al 6. Y gente de otros pueblos fue traída hacia Samaria, o Samaria, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Hubo una mezcla de raza y religión. Segunda de Reyes, capítulo siempre 17, del versículo 25 al 33. De esta mezcla nacieron los samaritanos. Los judíos del sur despreciaban a los samaritanos, considerándolos infieles y adoradores de falsos dioses. Segunda de Reyes, capítulo 17, del versículo 34 al 41. Había muchas ideas preconcebidas contra los samaritanos. Eran mal vistos.
De ellos se decía que tenían una doctrina equivocada y que no formaban parte del pueblo de Dios. Algunos llegaban hasta el punto de decir que ser samaritano era cosa del diablo. Y eso lo encontramos en la Biblia, capítulo 8 de San Juan, versículo 48. Muy probablemente la causa de este odio no era solo la raza y la religión, era también un problema político y económico, enlazado con la posesión de la tierra. Nosotros recordamos de que el tema de la tierra era algo muy sagrado para el pueblo judío. Esta rivalidad perduró hasta el tiempo de Jesús. Sin embargo, Jesús los pone como modelo para los demás, a los samaritanos, a los que eran mal vistos. Ahora algunas ideas para la reflexión personal y que podamos hacer nosotros nuestra reflexión de que ahora que ya sabemos qué dice la palabra, ahora, ¿qué me dice a mí? Algo para reflexión personal. El samaritano de la parábola no pertenecía al pueblo judío, pero hacía lo que Jesús pedía. Hoy acontece lo mismo. Preguntémonos, ¿conocemos a gente que no va a la iglesia, pero que vive lo que el Evangelio pide? ¿Quién es hoy el sacerdote, el levita y el samaritano? En tu vida, el doctor pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús pregunta, ¿quién fue prójimo del hombre asaltado? Son dos perspectivas diferentes. El doctor pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús pregunta, ¿quién fue prójimo del indefenso? ¿Quién fue prójimo del asaltado? ¿Quién fue prójimo del que olvidado en una sociedad? ¿Quién es prójimo? ¿Quién fue prójimo cuando abandonamos a alguien en la soledad o en la depresión? Dos perspectivas diferentes. El doctor pregunta desde sí, Jesús pregunta desde las necesidades del otro. Mi perspectiva, ¿cuál es? La mía, la de ustedes, ¿cuál es? Ustedes siguen preguntando quién es mi prójimo, o como Jesús, ¿quién fue prójimo del que necesita, del que está anuente para la ayuda, del que no espera pagar porque lo tratan bien y por eso es bueno, sino que está anuente siempre a la ayuda? En esta perspectiva, ¿quién soy yo? El que está siempre desde sí viendo sus necesidades, porque es fácil hoy, de una manera superficial, decir, soy yo el que como Jesús mira las necesidades del otro. Mentira, falso. Siempre miramos por nuestras necesidades, por nuestras comodidades, lo que me da comodidad o seguridad. Hoy Jesús hace que salgamos en pro del otro, en busca del otro, que veamos y sintamos compasión. Dejemos a un lado las normas y las leyes que muchas veces nos detienen para acercarnos al que creemos nosotros que está impuro y que si lo tocamos nos vamos a enfermar. Ensuciémonos las manos, seamos iglesia accidentada, no iglesia encerrada en una sacristía. Jesús pregunta por las necesidades del otro. ¿Cuál es mi perspectiva? Bueno, era algo de lo que quería compartir hoy con ustedes a la luz de esta palabra bella, sobre todo de la parábola del buen samaritano. Yo quiero ahora, pues, para terminar, que oremos con el Salmo 111, en los dos primeros versículos de este Salmo 111. Doy gracias a Yahvé de todo corazón,
En la reunión de los justos y en la comunidad, grandes son las obras de Yahvé, meditadas por todos los que lo aman. Nosotros amamos al Señor. Que esta palabra pues se convierta hoy en oración, que no es más que entronice y entre en cada uno de nosotros. Hoy el Señor nos está invitando a que seamos buenos samaritanos, pero primero aprendamos de Él, el buen samaritano. Terminemos con la oración que Jesús nos enseñó, para luego quedar en este último paso de tratar de que esta palabra merme hoy, en esta noche, en nuestra vida, y podernos preparar para iniciar el día de mañana un nuevo día, lleno de retos. Mañana, al levantarnos, salgamos a buscar quién es el prójimo, el que está más necesitado, al que vemos con compasión, al que necesita de nuestro consejo, de nuestra palabra. Solo quiero terminar diciéndoles de que seremos buenos samaritanos cuando nos volvemos hombres y mujeres de la verdad. El conocimiento o el poder hablar bonito se puede quedar muy corto, o mucho conocimiento muchas veces puede embotar los ojos de la fe. Los ojos de la fe siempre tienen y van a ir impulsados y empujados por la verdad. El buen samaritano, una buena samaritana, es la mujer de la verdad, no la de la comodidad, no la que siempre busca solo sus comodidades, o nosotros nuestra comodidad. Hay que desinstalarnos un poco para ser buenos samaritanos. Terminemos pues diciendo nuevamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Saludamos a Nuestra Señora, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, queridos hermanos que se han unido con nosotros a este segundo día de Lección. Invitarlos para el día de mañana a la Santa Misa a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche nuevamente reunirnos en torno a Jesús Palabra, para que Él siga en esta semana de la Palabra hablando a nuestro corazón. Dios quiera que hoy esta parábola del buen samaritano pueda mermar en el corazón y pueda abonar nuestra vida de cristiano. Que el Señor les bendiga. Buenas noches para todos.